Hola amigos, bienvenidos al canal del analista indeseable. En el día de hoy continuamos con la segunda parte del razonamiento anterior. Puede compararse a la dictadura cubana con el concepto teórico y satírico del caballo muerto. No olvidemos que este concepto, a grosso modo, constituye una conceptualización muy realista y satírica de las malas decisiones que se pueden tomar como resultado de una percepción totalmente equivocada de la realidad. Se parte del hecho de que, si se posee un caballo que biológicamente está muerto, aún se pretende hacer que éste corra. Las causas que motivan la muerte de este caballo son absurdamente malinterpretadas y mal razonadas. Por ende, terminan en una toma de decisiones totalmente descabelladas y alejadas de la realidad. Este concepto aplica a personas, gobiernos, empresas y etc. En el razonamiento anterior y en esta segunda parte, realizamos un ejercicio teórico de comparación entre dicha teoría y las características, acciones, eventos y toma de decisiones realizadas por la dictadura cubana. Al comparar dichos puntos, si se es total y sinceramente honesto, y digo, honesto con mayúsculas, irremediablemente, son muy evidentes las similitudes entre el actuar, el operar y la toma de decisiones de la dictadura, con el concepto que se explica a través de la teoría del caballo muerto. De manera que bienvenidos y pasemos inmediatamente a la continuación de este razonamiento. Sexta estrategia de caballo muerto. Crear incentivos financieros para que el caballo mejore su rendimiento, sin importar que esté biológicamente incapaz de hacerlo. El socialismo, como mismo es ateo, es incapaz e inepto en lo económico. Parafraseando a un licenciado en economía con el que pude conversar hace muchos años, la economía socialista en Cuba puede ser comparada con una pelota de playa llena de parches y remiendos, parcialmente desinflada, a la que se le sopla algo de aire y se sigue jugando con ella. Quizás la comparación no sea la más apropiada, pero creo que se acerca a la idea. Desde 1959 se le han hecho múltiples inventos, tratando de mejorar su rendimiento y eficiencia, tratando de mantenerla siempre bajo las directrices socialistas. Siempre ha fallado y falla constantemente. Los parches más recientes son los peores, lo cual demuestra que ni siquiera de los errores pasados han aprendido. El más tristemente viral se encuentra activo, el mal llamado ordenamiento. Este juego de parches fue promulgado por el Consejo de Estado de la República de Cuba el 6 de agosto del año 2021. Impone la primacía de la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional. Dice que aquella dispone de autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y dice que cumple con sus responsabilidades sociales. Con este parche llamado ordenamiento, la dictadura cubana autorizaba darle algo de autonomía a las medianas y pequeñas microempresas, las MIPYME. Luego de 2 años, en diciembre de 2023, Estela Canela y su pandilla reconocieron el fracaso del ordenamiento durante el 7 pleno del Comité Central. La tareita se reveló como ineficaz y no alcanzó los objetivos previstos. Se planteó modificar los lineamientos de la política económica y social y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Todo por gusto, pues lo que han logrado es que se dispare la inflación y caiga aún más el poder adquisitivo de los cubanos. El dólar se ha inflado de 1 por 24 pesos cubanos a 1 por 360 pesos cubanos. Y el desgobierno cubano le clava el puñal por la espalda a las MIPYME, pues usando las tiendas de MLC, ha tratado de apoderarse de las importaciones de mercancía hechas por las llamadas mulas. Claramente para tratar de apoderarse de las remesas que andan circulando por canales que no son los controlados por la dictadura cubana. Como pudimos ver en un artículo de prensa consultado, lo que sucede ahora no es la demostración de reanimación económica que quieren hacer ver, sino un acto desesperado por controlar flujos de efectivo que, por falta de oferta de bienes y servicios estatales, terminan alimentando, nuevamente, las redes privadas de importación. El mal llamado ordenamiento, lo combinaron con manipulación propagandística dando bombo y platillos a la firma de convenios económicos internacionales. Organizaron y dieron continuidad a la 30ª sesión de la Comisión Intergubernamental para las Relaciones Económicas, Comerciales, Financieras, de Cooperación y Científico-Técnicas entre Cuba y China. Anunciaron la firma de nuevos acuerdos en sectores priorizados y de mutuo interés. Dijeron que los convenios buscan ampliar la cooperación bilateral en sectores como la biotecnología, la energía renovable, la producción de alimentos, el turismo, las comunicaciones, la industria azucarera, el transporte y el comercio. Además, siguen invirtiendo en hoteles cuando en Cuba ya no queda una infraestructura que sirva y tristemente falla y genera víctimas inocentes, como posiblemente haya pasado con la explosión del Hotel Saratoga en mayo de 2022.
Con el reordenamiento al final, se ha retornado a la etapa anterior, una economía con varios tipos de cambios monetarios. El problema no se soluciona y persiste, pues como dijimos, coexisten varios tipos de cambio y ninguno es real. Esto impide valorar apropiadamente el capital, impidiendo una contabilidad confiable. Si le sumas estas firmas de convenios con China, Rusia, Venezuela y otros países, puede verse que en efecto, la idea es crear incentivos financieros para que supuestamente se mejore el rendimiento de la pobre isla. Pero es bien conocido que la economía de ningún país avanza bajo preceptos socialistas. Esto nos lleva al siguiente punto, la séptima estrategia de caballo muerto. Iniciar un plan de reestructuración del caballo, con medidas, asesorías y consultorías para su recuperación. Como reestructuración del caballo podemos continuar con el parche al que nos referimos en el punto anterior. El invento de otra unificación monetaria y cambiaria. Eliminaron los llamados subsidios excesivos y las gratuidades indebidas, y transformaron los ingresos de los cubanos bajo el eufemístico nombre de reforma. Cuando aquello, la tasa de cambio establecida era de $1 estadounidense por 24 pesos cubanos para las personas naturales y jurídicas. Igualmente el CUC, invento anterior, fue eliminado poco a poco. De acuerdo a fuentes académicas con los pies en la tierra, la eliminación de la dualidad monetaria y la multiplicidad de los tipos de cambio ha estado desde hace muchos años en las propuestas de política económica de muchos economistas cubanos. Con el cacareado ordenamiento, en teoría, se abordaría la cuestión de un sistema monetario unificado y con un tipo de cambio de la moneda nacional que pudiera expresar los precios relativos de la economía nacional en relación con la economía internacional. Pero en realidad solo se trató de una unificación cambiaria mediante una devaluación del tipo de cambio oficial del peso cubano respecto al dólar estadounidense en un 2.300%, estableciendo como nueva paridad la que ya existía en las CADECA antes de la crisis económica que la pandemia agudizó, como ya dijimos, 24 pesos cubanos por $1 estadounidense. La medida estuvo precedida por un anuncio de la apertura de tiendas a las que el pueblo iba a acceder si dispone de depósitos bancarios en monedas libremente convertibles. El dólar o las demás divisas que acepta el Banco Central de Cuba no circulan en efectivo, pero funcionan como medios de pago como depósitos a la vista, y como no se convierten a pesos cubanos, funcionan como una moneda adicional. En estas condiciones, se ha producido una nueva redolarización parcial de la economía. Se eliminó el llamado peso convertible, que ya no lo era. Pero esta segunda moneda había sido creada solo como un signo de valor representativo de los dólares para evitar la circulación de la divisa estadounidense, la cual vuelve a operar en un mercado segmentado a través de depósitos electrónicos. Suprimieron el CUC, establecieron un nuevo tipo de cambio oficial devaluado del peso cubano y supuestamente, reformaron los precios, salarios y pensiones, asumiendo que dichas medidas reordenarían el caos monetario y cambiario existente desde varias décadas. En la pregonada reforma de salarios estatales se establecieron 32 escalas con un salario mínimo de 2.100 pesos y un máximo de 9.510, mientras que la mayor parte de las pensiones, que estaban fijadas entre 280 y 500 pesos, quedaron por debajo del salario mínimo, entre 1.528 y 1.733 pesos, y a los pensionados con ingresos superiores a 500 pesos se les fijó un valor de 1.528 más el valor que anteriormente cobraban. En consecuencia, una persona pensionada con 500 pesos recibe una pensión de 1.733 pesos, mientras que otra que percibía una pensión de 501 pesos, percibe 2.029 pesos. Es decir, de una diferencia de un peso se pasa a una de 296. A esto debe añadirse que los jubilados de mayor edad recibieron pensiones muy pequeñas que se fueron aproximando a niveles cercanos al mínimo en la medida que se producían reajustes. Al final de la jornada, como ya dijimos, el dólar se ha inflado de 1 por 24 pesos cubanos a 1 por 360 pesos cubanos, y ha caído aún más el poder adquisitivo de los cubanos. La octava estrategia de caballo muerto es la siguiente: simular que el caballo aún corre, para mantener la imagen de que todo sigue funcionando bien. Coincidimos plenamente con la opinión veraz de múltiples fuentes, incluyendo a la inteligencia artificial IA. La dictadura cubana emplea una serie de estrategias para dar la impresión de normalidad y progreso, a pesar de la realidad de sus inmensas limitaciones políticas y económicas. Estas incluyen la propaganda, el control de la información, el falso sentido de unidad nacional, entre otras. En el caso de la propaganda, el desgobierno utiliza los medios de comunicación estatales para difundir una narrativa positiva y falsamente optimista de la involución y el sistema socialista. Las arengas de siempre transmiten constantes reportajes sobre Estela Canela recorriendo el país para hacer creer que hace algo por resolver los problemas y no hace nada. Además, tratan de desmentir cualquier crítica a la situación del país. En el control de la información, se limita el acceso a la información independiente y se censura cualquier contenido o fuente que pueda criticar al gobierno.
La Internet está fuertemente restringida por sensores y herramientas informáticas de bloqueo web. Igualmente, las fuentes de información alternativas son consideradas contrarrevolucionarias. Se persigue y encarcela a cualquier persona que desafíe al régimen, especialmente aquellos que intentan expresar su opinión libremente u organizan actividades políticas independientes. Se utiliza la fuerza y la intimidación, así como el uso de chivatos para disuadir a las personas de participar en protestas o manifestaciones. Manipulación tratando de crear un falso sentido de unidad nacional en torno a la involución socialista. El desgobierno promociona una imagen de unidad popular y se enfoca en eventos culturales y deportivos para crear una sensación de orgullo nacional. Se utiliza la religión, especialmente el culto al tripandante en jefe, para reforzar el sentimiento de lealtad al régimen. A pesar de las limitaciones económicas y como bien planteamos en razonamientos anteriores y en estrategias anteriores de caballo muerto, el desgobierno intenta mantener el control sobre la mayoría de los medios de producción y servicios esenciales. Se implementan medidas para controlar los precios y el acceso a bienes y servicios. Además, le clava el puñal por la espalda a las mismas MIPYMES que ha propiciado para suplir sus propias incapacidades como desgobierno. Al final, la pelota de playa llena de parches y remiendos, parcialmente desinflada que constituye la economía cubana, sigue desinflándose cada día, aumentando la miseria, la escasez y las dificultades para el sufrido pueblo cubano. En las relaciones internacionales, el desgobierno cubano busca obtener apoyo internacional, especialmente de países que comparten su ideología política. Otros caballos muertos. Punto aparte para los tristes y patéticos chivatos, que lo único que consiguen con su asqueroso actuar es prolongar la agonía del pueblo bajo la dictadura cubana. Sobre estos despreciables y oportunistas seres haremos un razonamiento pronto, si el universo nos lo permite. Y si no vomitamos en el proceso. Para concluir, diremos que a lo largo de este razonamiento, dividido en dos partes, hemos podido demostrar paso a paso la similitud y paralelismo que existe entre el concepto de caballo muerto en el mundo de la toma de decisiones y la dictadura cubana. La involución socialista cubana constituye un caballo muerto desde todas las aristas. En lo objetivo y en lo subjetivo, es un proceso cuyo surrealismo absurdo lo lleva a verse y manifestarse de esa forma. Cada uno de esos detalles de la teoría del caballo muerto en verdad tienen una correspondencia y aplicación clara. Dicen los que saben, que esta teoría nos muestra cómo la negación de la realidad y el miedo a aceptar el fracaso pueden llevar a decisiones irracionales que desperdician tiempo, dinero y esfuerzo. En lugar de aceptar la verdad y buscar soluciones efectivas, muchas veces las personas como Estela Canela y conglomerados desorganizacionales como la dictadura cubana se aferran a estrategias insostenibles que solo prolongan lo inevitable. El mensaje final es claro: cuando un caballo está muerto, no hay inversión, comité, ni estrategia que lo haga correr de nuevo. Es mejor reconocer el problema a tiempo y redirigir los esfuerzos hacia una nueva solución. En el caso de la dictadura cubana, cada una de esas decisiones que tratan de tomar, de acuerdo a la montaña de problemas existentes en la sociedad, pueden ser catalogadas como patadas de ahogado. Dicho en buen cubano, igualmente se le puede llamar patada de caballo muerto. Evidentemente las empresas, personas y gobiernos, que se ven dentro de una situación de caballo muerto, tarde o temprano les resulta evidente. Solamente queda preguntarse hasta cuándo la dictadura cubana va a seguir tratando de revivir a un caballo muerto. En nuestra modesta opinión, quizá la mejor solución sea que el mismo pueblo cubano se encargue de terminar con su miseria de una vez y por todas. Con un poco de fe, deseamos pensar que no falta mucho tiempo para que eso suceda. Estamos convencidos que ese momento llegará. Gracias por habernos acompañado en este razonamiento del analista indeseable. Si no te gustó, que tengas un bendecido y manipulado día. Si te gustó, muchas gracias y siéntete libre de compartir nuestro canal y nuestro blog. Pero si deseas compartir el mensaje, eso es mucho más importante, y que tengamos una Cuba libre.